Hola, profesor Fabián. Este es el podcast. En este podcast, el día de hoy, voy a hablar sobre el científico Michael Faraday. Introducción. Vamos a hablar de este científico que es del siglo XIX, aunque nació en el siglo XVIII, pero pues todos sus descubrimientos y demás los hizo en el siglo XIX. Em, este es un hombre que, a pesar de crecer pues en pobreza, no tan privilegiado, se diría por ahí, con escasa educación, pudo revolucionar el mundo con descubrimientos que dieron origen a la electricidad tal y como la conocemos actualmente. En los próximos minutos contaré un poco sobre su vida, sus logros, cómo pasó de ser un encuadernador de libros y se transformó en uno de los científicos más importantes de la época. Michael Faraday nació en Londres en 1791, en una familia humilde, no era de muchos recursos. Su educación fue bastante básica, pero su curiosidad fue la que lo llevó tan lejos. A los 14 años trabajaba como aprendiz de encuadernador. Allí, rodeado de libros y demás, comenzó a leer sobre pues lo que más le interesaba, en este caso la ciencia. Un detalle que cambiaría su vida. A los 20 años asistió a una conferencia del químico Humphry Davy. Perdón si no pronuncio bien los nombres, son un poco complicados. Faraday tomó varias notas, las encuadernó aprovechando el trabajo que tenía en ese momento y se las regaló al científico. El gesto le pudo abrir muchas puertas en su futuro y a su destino en general, ya que Davy después de eso lo contrató como asistente y lo llevó a recorrer Europa, donde conoció a otros científicos como Ampere, Volta y Lusac, aunque muchas veces lo trataron más como un sirviente que como un colega. Faraday nunca perdió la vista de lo importante, que para él era aprender. Con el tiempo pasó de ser un ayudante de laboratorio a director de la Royal Institution, un profesor de química reconocido en todo el mundo. En el siglo XIX, él fue donde hizo, como ya dije, casi que todos sus avances científicos y tecnológicos. Aprovechando que estaban en plena revolución industrial y esta pedía nuevas formas de energía, Faraday fue el que las encontró. En 1831 descubrió la inducción electromagnética. Esto significa que un campo electromagnético cambiante puede generar electricidad. Suena sencillo, pero para la época fue revolucionario y cambió la forma de la vida la forma de darle vida a generadores, transformadores y motores electrónicos. Eso no fue todo. Faraday demostró la rotación electromagnética, perdón la pronunciación, en base a que es base de los motores modernos actualmente. Formuló las leyes de la electrólisis, esenciales para la química industrial. Descubrió el Beneko-Luke gas e introdujo conceptos como campo de fuerza que inspiraron a Maxwell en sus famosas ecuaciones. Además, fue un gran divulgador. Creó la conferencia de Navidad en la Royal Institution. Explicaba la ciencia con experimentos sencillos, con un objetivo claro, que los niños y jóvenes que tenían esa curiosidad que tenía él pudieran aprovecharse de esos momentos. Faraday también pues dejó una que otra anécdota curiosa. Por ejemplo, rechazó la presidencia del Royal Society y hasta un título de caballero. Decía que la ciencia debía servir al conocimiento, no a un prestigio en general. También, a diferencia de muchos de sus colegas, casi no usaba matemáticas avanzadas. Confiaba más en la observación y su institución de experimental. Y algo un poco más personal sobre él es que era un hombre bastante religioso, lo que siempre dio un carácter humilde y muy fuerte al sentido del servicio.
por lo mismo, pues tampoco decía que la ciencia o todo lo que él hacía era lo primero, lo único el único y el mayor científico de todos los tiempos, como se ha visto en otros casos. En conclusión, Michael Faraday nos enseñó que la pasión por aprender y la perseverancia puede derivar cualquier barrera. Sin sus descubrimientos no tendríamos la electricidad en nuestras casas, trenes eléctricos, electrodomésticos, ni siquiera pues el internet, que es lo que utilizamos en todo momento. Faraday no solo descubrió leyes físicas, también pues encendió la chispa moderna de la ciencia actual. Es la base de muchas de las leyes que se utilizan en la actualidad. Así que entre experimentos y su curiosidad, así es como pasó de ser un encuadernador y se convirtió en uno de los hombres que cambió el rumbo de la ciencia y pues por lo tanto del mundo. Bueno, eso es todo, profesor. Espero que le haya gustado este pequeño podcast hablando sobre este gran científico. Nos vemos en clase. Muchísimas gracias.